Por eso mismo es lo que le decía, estábamos viendo la depresión y el único país que para esta época no se vio afectado directamente con esta crisis económica fue la Unión Soviética, no Rusia. Y obviamente casi nunca se ve o nunca se estudia mucho lo que es la Revolución Rusa, y la Revolución Rusa fue muy importante porque dio inicio a este sistema más comunista, a este nuevo sistema anticapitalista. Por eso le digo, antes de 1917, donde empezó la revolución, obviamente se llamaba Rusia, después se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, o abreviatura Unión Soviética. Este país fue el único que, debido a un sistema comunista, un sistema donde el Estado era el que manejaba la economía, no le afectó tan fuerte y tampoco les pegó esta crisis económica a nivel mundial, porque ellos tenían otro sistema económico, tenían otro sistema, estaban manejando de otra manera toda la economía del país. Normalmente uno de Rusia no ve mucho, no ve tanto, o bueno, ya se llama Rusia, de la Unión Soviética, no ve tanto el tema de cómo funcionó, cómo se disparó y por qué se disparó esta revolución. Así que vamos a ver una pequeña cosita para ir entendiendo más o menos de qué se trata esto. Aquí vamos a ver el por qué y cómo después funciona la URSS y principalmente su economía. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa, Rusia estaba en guerra con Alemania. Se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa, Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión, y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio.
Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx, para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo Estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Más o menos les quedó algo claro, no está tan claro el asunto, por qué fue la URSS. El porqué de esta revolución. Tienen que considerar que todas estas revoluciones, siempre lo he dicho lo mismo, ¿cuál es la base de todas estas revoluciones? ¿Quién se pudo haber dado cuenta del por qué la revolución? A ver, ¿quién de aquí es más inteligente? Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Que tengo la que no se escucha bien. ¿Quién puede decirme por qué partió esta revolución de nuevo?
Porque solamente cambiaron al gobernador por otro igual de corrupto, no resolvieron el problema a fondo. Sí, pero no, eso pasó después. Ah. ¿Por qué el pueblo se levantó? Es como lo más común que vemos en todas las discusiones, en toda la revolución, en todo lo que hemos visto que han sido revoluciones a lo largo de la historia, tienen una base común. Todas tienen una base común. Todas tienen una base común. Comparándola con la Revolución Francesa, por ejemplo, era porque los pobres no tenían para comer y era injusticia sobre los cargos políticos, más o menos, creo que esa es la base, más o menos. Sí, o sea, si yo lo miro así directamente, tienes razón, date cuenta que la Revolución Rusa partió y lo dice claramente porque para variar el pueblo tenía hambre. Bueno, acá posteriormente se llamó proletariado, pero el pueblo tenía hambre. De nuevo partimos por la misma base que con hambre la gente reclama. Venían de la Primera Guerra Mundial, el ejército donde el zar Nicolás, estaba presente, no cambió nada, siguió él haciendo su vida, igual como en la Revolución Francesa. El rey mantuvo su estándar y su vida y el pueblo cada vez tenía más hambre, 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 hambre. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se levantan armas. Falta que alguien necesita un guía, necesita un líder que sea carismático, que llame la atención, que ordene el grupo y se dispara. En este orden, en estos personajes que aparecieron ahí como líderes fue Trotsky y Lenin. Posteriormente viene Stalin, pero él viene después. Pero si se dan cuenta, esa es como la base de esta revolución. O sea, a pesar de todo, igual es bien importante la revolución rusa porque marca un quiebre en el estado de este capitalista, en este capitalismo, en estas nuevas repúblicas que venían emergiendo. Y aparte que Rusia era todavía uno de los pocos, entre comillas, países que se mantenía todavía bajo el dominio de un reinado, porque bueno, acá se llamaban zares, pero eran lo mismo que un rey. Lo mismo que antes de pensar, ¿qué se entiende por socialismo? ¿Qué entiende por revolución? ¿Quiénes fueron Lenin y Stalin, que son, entre comillas, son como la base de esta revolución? Se les toma como los precursores, pero Trotsky fue el que organizó todo y después fue eliminado simplemente. Como sale acá, la Revolución Rusa se desencadenó en el año 1917 en la Rusia zarista. Todavía estaban con los zares, todavía tenían una familia noble, todavía tenían un rey que los dominaba. Y fue uno de los principales hitos de la época contemporánea. En 1905 se comenzó a cuestionar el régimen zarista por parte del obrero y campesinos que buscaban una solución ante los problemas sociales y económicos. En 1917 llega a su fin el régimen zarista y se crea el Estado soviético. ¿Por qué se hizo tan famosa la Revolución Rusa? Más allá de implementar un sistema comunista que estaba en contra de este capitalismo, fue debido a que este personaje, Lenin, más allá de, como se le dice, más allá de derrocar a la familia zarista, más allá de quitarles el poder, por temor a que ellos pudieran volver con apoyo de países externos a volver a tomar el poder o que se fueran exiliados a otras partes del mundo y se encargaran de dejar políticamente o dejar mal parado a la Rusia, o sea, la nueva Unión Soviética, lo que se estaba conformando. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos eliminaron a la familia por completo. Mataron a toda la familia zarista, se mataron al zar y a toda su familia, no dejaron a nadie. A nadie. ¿Qué significa eso? Que mataron desde los niños hasta el abuelo. Hermanos, tíos, primos, parientes, eliminaron a toda una familia por completo. Por simplemente el hecho de que no querían que nadie viniera a reclamar nada después.
Acá hay una pequeña línea de tiempo. Acá tenemos lo que es la pequeña línea de tiempo, donde sale el zarismo, donde empieza la Revolución Rusa en 1917, después viene la bolchevique, después viene el Brest-Litovsk, después la ejecución del zar, después de acá vienen la pelea entre los bolcheviques y los mencheviques, que son los dos grupos revolucionarios dentro de la Revolución Rusa que quieren tomar el poder. Hasta donde muere Lenin, y posteriormente Trotsky es expulsado y queda Stalin. Hay que considerar que esta es una pequeña línea de tiempo que se explica acá, pero por lo mismo que yo les decía, o sea, este tema de la Revolución Rusa no se toma mucho en cuenta, a veces se pasa de largo, pero es bastante importante, porque imagínense, desde 1917 hasta la caída del muro de Berlín, donde Rusia se mantuvo casi aislada totalmente. Hay que considerar que Rusia, durante la Segunda Guerra Mundial, había llegado a un acuerdo con Alemania, o sea, la Unión Soviética había llegado a un acuerdo con Alemania de no agresión. Habían llegado a un acuerdo de no agresión, el cual Alemania después, posteriormente, en este ámbito de imperialismo y supremacía, quiso atacar a la Unión Soviética y rompió el trato. Y eso fue uno de los grandes errores que tuvo Alemania, porque Rusia, entre comillas, fue la que la derrotó. O sea, la Unión Soviética fue la que la derrotó, ya que Alemania tuvo que dividir su ejército en dos partes. Y una cosa que casi nadie comprende o entiende, que la Unión Soviética o los rusos, que también antes habían enfrentado a Napoleón Bonaparte, lo único que hacen es aguantar. Tienen que considerar que la mayoría de las veces son atacados por Stalingrado, en donde el invierno de ellos es extremadamente duro. Es extremadamente duro, donde vas a encontrar temperaturas bajo 15, 20 grados bajo cero, en el cual casi ningún ejército está preparado, más que nada ellos mismos porque viven ahí. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que la vamos a ver después. Cuando Alemania atacó, lo único que hizo Rusia fue aguantar, 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 hasta que llegó el invierno y ahí murieron todos. Y por lo mismo, por estos inviernos tan crudos que habían saliendo después de la Primera Guerra Mundial, o sea, estaban durante la Primera Guerra Mundial, porque todavía no terminaba, imagínense, la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, 1919, y aquí todavía estaban recién empezando la revolución. No había comida, los inviernos son extremadamente crudos, la gente estaba muriendo y el zar se mantenía como si nada. Por lo mismo dice, la sociedad rusa era principalmente agraria y las condiciones de vida de los campesinos eran muy precarias. Rusia en sí, para esta época, era súper pobre, considerando la revolución industrial que hubo en Europa a mediados del siglo XIX para el siglo XX, Rusia se había quedado atrás. Rusia estaba súper atrasada, todavía era un pueblo era un país muy campesino, imagínense un territorio tan gigante, en lo cual no estaban industrializados ni el 1%, porque la verdad era una economía agraria, en la cual el zar Nicolás II o las familias nobles de Rusia vivían relativamente bien y tranquilas. No tenían mayores problemas.
Imagínense, a principios del siglo XX, la nobleza y la burguesía eran recién el 2,5%, no era nada. Y en ese pequeño porcentaje se concentraba todo el poder económico de la Rusia. Proletariado urbano significa que era la población que vivía en las ciudades de esta pequeña industrialización que tenía Rusia. Y los campesinos acomodados eran un 18%. Y el resto era todo población. El resto todo de acá era una población casi extremadamente pobre. Recuerdan que Karl Marx, cuando escribió su teoría sobre el marxismo, su teoría, él mismo dice que su teoría se equivocó. Y si yo busco a Karl Marx y me atrevo a leer su libro, que es extremadamente gigante, debe pesar como 5 kilos, de grande que es el libro, es una teoría matemática, porque él era un matemático. Él lo que plantea en este marxismo es que la sociedad en sí, cuando llega a un nivel evolutivo tan superior, o sea, llegó a un nivel evolutivo económico, cultural, político, social, llega a una cúspide, llega a un techo donde ya consiguió todos esos parámetros, la sociedad debería pensar en el bien común. La sociedad debería pensar en el bien común, en que todos somos iguales y todos deberíamos tener los mismos derechos y todos, entre comillas, deberíamos ganar por igual. Y para esta época, del siglo XIX al siglo XX, la sociedad que tenía la sociedad más elevada y más culturizada, la que estaba mejor, era la de Inglaterra. Y él pensaba que el marxismo debería aplicarse en Inglaterra, pero las corrientes del liberalismo, y el liberalismo capital, y el liberalismo económico, que el padre de todo esto, acuérdense que el año pasado lo vimos, es Adam Smith, hace que la población sea individualista. El liberalismo económico plantea que yo como ser humano soy libre de hacer lo que yo quiera para crear más capital y ganar más dinero. Entonces, en ese sentido hay un individualismo en el cual el marxismo no cae, no cabe. No cabe por ningún lado porque el marxismo me dice somos todos iguales y tenemos los mismos derechos y todos deberíamos ganar igual. ¿Ah? Siendo que el capitalismo me plantea todo lo contrario, que yo debería solito hacerme mi propia economía, ganar mi propio dinero sin importarme el que están al lado. Pero estas ideas marxistas cayeron en Rusia como anillo al dedo. Y acá está, por eso le decía, 1870 comienza la idea del marxismo en Rusia. En 1898 se crea el Partido Socialdemócrata Ruso. Y aquí están cómo se dividió después. Los bolcheviques y los mencheviques. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Súper sencilla. Los bolcheviques eran extremadamente extremistas y violentos. De aquí viene Lenin y Stalin. De acá. A ellos se le ocurrió eliminar a la familia del zar Nicolás II por completo. No dejar absolutamente a nadie. Y acá está Trotsky, que ellos tenían una filosofía o tenían un pensamiento que esto debería ser un poco más pacífico. Bueno, acá, obviamente Rusia, todos estos países siempre han tenido peleas. Recuerden que Rusia, por su parte, se le podría decir sureste, choca con lo que, dándole vuelta al planeta, choca con Japón, en pocas palabras, está muy cerca. Rusia tuvo una guerra con Japón porque estaban peleando por Alaska, recuerden que Alaska era ruso, y se lo vendió a Estados Unidos posteriormente, porque también por esta crisis económica necesitaban dinero. Obviamente, al perder esta guerra,
porque más allá en esta guerra no hubo ganadores ni perdedores, pero se consideró como que Rusia perdió, ya el zar empezó a perder el apoyo del ejército, porque consideraron que los dejó solos. Acá se le llama Domingo Sangriento, cuando también hubo una protesta en la Plaza Roja de Rusia, o sea, de la Unión Soviética, donde está el Stalingrado, donde el zar mandó al ejército a reprimir a la población por completo y murieron más de 30.000 personas también para variar. Pero vamos a pasar un poquito más acá a este personaje, Lenin. Él desde 1917 a 1923 fue el que gobernó todo, o fue el que partió y fue la cara más fuerte de esta revolución. Dice, el nuevo gobierno destacó por estas cosas. Él vamos a verlo posteriormente, que ya me queda poquito tiempo y los otros chiquillos ya están queriendo entrar a la sala. Y en la otra clase también vamos a ver a este personaje, que según algunos es más malo que el mismo caballero de la noche, él. Consideren que Stalin entregó a su propio hijo por la causa. Stalin entregó a su propio hijo por la causa. Él en la Segunda Guerra Mundial, su hijo había sido apresado, había quedado como prisionero de guerra por los alemanes y los alemanes le ofrecieron cambiarlo porque Stalin liberara una cierta cantidad de soldados alemanes que también tenían detenidos, y Stalin respondió que su hijo tenía que morir por la causa. No estaba ni ahí con el hijo. Todo por la causa comunista. Él entregó a su hijo a la causa. Y obviamente que viene Lenin y después viene Stalin, y Stalin fue el que marcó este dicho así que se gobernaba con mano de hierro. Por aquí está la manito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, y si se dan cuenta, lo mismo que hablábamos el otro día, lo que es en cívica, la propaganda, Rusia es uno de los países que es más propagandista. Se dan cuenta en todos estos afiches, hay unos que son muy famosos, que son estos. Rusia empezó a implementar la propaganda, pegando estos afiches en todos lados para que la gente, entre comillas, miren esto de acá, empezara a mirar, imagínense esto, el arte que tiene la propaganda. Aquí cuando se llama la industria pesada, se llama seguir creciendo en la industria pesada. Por eso lo vamos a ver para la próxima clase ya posteriormente. Aparte que ya nos quedan pocos minutos y me toca con el otro curso. ¿Hay alguna duda, algo que les haya quedado más o menos? Igual vimos un pedacito súper rápido de lo que es la Revolución Rusa. No, profe, ninguna duda. Pecando con el computador. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá nomás. Ustedes me imagino que tienen listo el portafolio, lo han hecho ya, está todo completo, llegar a enviar sin ningún problema. Más o menos. Más o menos. Ya, chicos, los dejo descansar, nos vemos más rato con los que me tengo que juntar, así que cuídense, que estén bien, vayan a tomar desayuno o sigan durmiendo. Seguir durmiendo. Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien, Ya, chao, profe. señoritas. Bueno, no hay ninguna niña. No. Ya, nos vemos.